Al pasar de los años, me he dado cuenta que el cuerpo ya no responde de la misma forma como respondía antes por la edad. Uno comienza a enfrentarse con cierto tipo de achaques y experimentas dolores que hace tiempo no tendías cuando eras joven. Fuimos a un retiro esta semana anterior. Me puse a jugar con un grupo de jóvenes y fue interesante por el hecho de que la adrenalina me permitió jugar con ellos en el momento, pero después cuando estaba descansando y regresar al juego tenía un dolor de espalda horrible, fatal. Ahora, nosotros buscamos gente que nos ayude con el dolor, gente que nos ayude con curar ciertas dolencias inmediatas, o nos vamos a dietas o cosas por el estilo que escuchamos que nos ayudará a tener una mejor salud y mejor vida. Ahora, imagínate que te vas y te topas con una persona que tiene la capacidad de restaurar tu cuerpo inmediatamente solo con un toque. ¿No sería increíble el hecho de toparte con alguien? Si es solo que te toque, automáticamente todas tus dolencias, todas tus enfermedades se eliminan por completo. Y ahora, esto es exactamente lo que los judíos encontraron en esta época. Vamos a seguir con el estudio de algo que hemos estado aprendiendo acerca del ministerio de Jesús y su inicio, y cómo vamos a topar al final del Sermón del Monte los primeros 3 milagros que Él hizo, y cómo Él pudo sanar en su primer ciclo de milagros, de sanaciones, como vemos en la historia de Mateo. Vemos que Él tocó a 3 personas, en Mateo capítulo 8 del 12 al 22. Y cada uno de estos sanados pertenecía a un grupo que había sido excluido en ese tiempo, en esa sociedad. El primero fue un leproso, una persona que la gente rechazaba por completo, no quería ni siquiera acercarse a este individuo. El segundo fue un gentil, una persona que los judíos ni siquiera tenían esa intención de relacionarse. Y peor aún, ya que este gentil era un soldado romano que estaba oprimiendo al pueblo en ese entonces. Y tercero, vemos el caso de una mujer que Él va a sanar. Estos milagros corroboran el Sermón del Monte por su autenticidad. No solo porque traen las palabras de salvación, sino por el hecho de que realiza acciones de salvación para aquellas personas en su condición enferma en ese entonces. Hay un aspecto doctrinal en su trabajo y hay un aspecto práctico en su trabajo, porque enseñó las verdades profundas en el Sermón del Monte, como leemos en Mateo capítulo 5 al 7, pero aquí vamos a ver estas verdades profundas donde Jesús muestra misericordia con aquellas personas que la gente rechazaba. Sus obras enseñan visualmente ese alcance de Dios por el afligido y al mismo tiempo demuestran que Jesús era ese Mesías anticipado, ese Mesías que la gente estaba esperando. Los primeros 3 milagros que registra Mateo en el capítulo 8 enfatizan la gran autoridad del poder que tiene Jesús sobre las enfermedades, esa autoridad sobre poder curar fácilmente sin ninguna restricción en lo absoluto. Con la palabra quita la lepra, que era el flagelo horrible que tenía este individuo en solo un instante. Con su autoridad simplemente dio una orden y la voluntad se llevó a cabo en la curación de un siervo a la distancia. Ni siquiera tuvo que estar presente en la sanación de esa persona. Y ahora vamos a observar con su poder cómo sana a esta mujer, pero sobre todo el contexto de lo que hace el sanar a varias personas. Este impacto es tan claro que los siguientes 3 milagros de Jesús enfatizan el gran poder de Jesús y su enfoque y el alcance de los marginados. Así que vamos a estudiar esto en Mateo capítulo 8, del versículo 14 al 17. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 8, del 14 al 17. Y la palabra menciona: al llegar a Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servían. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Aquí vemos la historia, cómo Jesús comienza a sanar a estas personas y en este caso el tercer acto de sanación que ejerce se da específicamente en la casa de Pedro.
Si es que alguna vez tienen la bendición de poder ir a Israel, se van a topar que se dio un descubrimiento acerca de este lugar. Los arqueólogos encontraron este sitio cercano a una sinagoga y debajo de los cimientos de una iglesia bizantina en el siglo V y el siglo XVI en Capernaum, los arqueólogos hicieron un descubrimiento acerca de este lugar que se conoce como una casa, un lugar del primer siglo donde pudo haber sido la casa de Pedro, la casa que Jesús estuvo ahí en Capernaum. El equipo encontró un gran mosaico griego que refuerza la teoría de que la antigua basílica construida sobre esta casa pudo haber sido esta casa de Pedro. Es en este lugar, en este sitio, bastante hermoso por cierto, donde Jesús llega y se topa con la suegra de Pedro, que estaba enferma. En el versículo 14 se topa con la importancia de este incidente que se menciona tan brevemente, que se trató de una sanación que estuvo involucrado el miembro de una familia de un discípulo. Vemos que Pedro estaba siguiendo a Jesús y en la familia de Pedro se encontraba esta dificultad. La fiebre tenía que haber sido severa porque estaba postrada en cama. Consideramos cuando alguien tiene fiebre, solamente podría continuar haciendo las cosas y trabajando durante el día. Y entendemos perfectamente que una mujer, cuando está enferma, es muy diferente cuando un hombre está enfermo. Todas las mujeres dicen, así es. Porque nosotros como hombres tenemos gripes y estamos postrados en la cama y ¡ay, me muero! Las mujeres tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago y están cocinando, planchando, haciendo cosas, lo que sea. Pero te das cuenta que en este caso esta mujer estaba postrada en la cama, por ende era una situación bastante grave. El pasaje paralelo de Lucas en capítulo 4, 38 menciona que era una fiebre bastante alta y mostraba la preocupación de Lucas siendo médico, que incluyó esto en su pasaje, haciéndote caer en cuenta que su situación era bastante grave. Algo que Lucas enfatiza con frecuencia en el libro de Lucas y Hechos, él siendo un médico, escribe estas características acerca de enfermedad y pone e incluye esto en su referencia. Esta historia está relacionada con algunas otras circunstancias adicionales que vemos en Marcos capítulo 1, del 29 al 31, y en Lucas capítulo 4, del 38 al 39. Marcos nos dice que era la casa de Simón y Andrés, junto con Santiago y Juan. Parece que allí estaban, ya sea que vivían juntos o que pasaron juntos en ese lugar. Y aquí no hay contradicción, solo algunas ampliaciones dentro de la historia. Recuerda, cuando analizas los evangelios, siempre te vas a topar con que el autor de cada evangelio tenía una énfasis más específica de acuerdo a la audiencia. Entonces, por eso te vas a dar cuenta de ciertos detalles. Ahora, muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico. Y cuando leemos esto, la primera pregunta que se nos viene a la mente es el hecho de que, ¿estaba Pedro casado? A ver, déjame entender esto, porque está claro que nosotros aprendimos que los sacerdotes en la Iglesia Católica no se pueden casar. Y Pedro, siendo el primer papa nombrado, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, estaba casado. Es claro a partir del texto que Pedro era un hombre casado. Y continuó siéndolo, aunque se llamó a ser apóstol, él tenía una familia. Su matrimonio fue fundamental para el argumento de Pablo que los apóstoles tenían derecho a casarse, ya que sus esposas los acompañaban a lugares misioneros. ¿De dónde sacó esto? Porque cuando leemos en 1 Corintios, capítulo 9, 5, menciona, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí podemos ver el hecho de que los apóstoles estaban casados, tenían una familia. Esto se habla de la normalidad del matrimonio entre los judíos. Los rabinos dijeron que el matrimonio era una obligación debido al mandato que se encuentra en Génesis 2:24, cuando dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los judíos entendían esto perfectamente, la familia era algo normal, por ende, para un judío casarse era parte de su cultura, por ponerlo de esa forma. Nunca escuchamos de su esposa, la esposa de Pedro, realmente los evangelios no mencionan a detalle acerca de eso. Tal vez había muerto después o no sabemos qué es lo que haya ocurrido con ella, pero los evangelios no fueron escritos para satisfacer nuestra curiosidad. Los evangelios fueron escritos para mencionar acerca de Jesucristo. Es por eso que no ves tanta información al respecto. La Iglesia Católica Apostólica Romana prohíbe en los ministros que contraigan matrimonio. Y esta escritura revela una realidad diferente a lo que el apóstol, que el primer papa que ellos consideran, que tanto enfatizan de su origen papal,
traiga una contradicción a lo que supuestamente ellos predican. Algunos de los discípulos estaban casados. Podemos concluir que es correcto que los ministros puedan contraer matrimonio, que la doctrina católica romana del celibato del clero es contraria a los ejemplos de lo que vemos en los apóstoles. Los católicos romanos afirman que Pedro es la cabeza de la iglesia y el primer papa. Sin embargo, sostienen que no es apropiado que los sacerdotes se casen porque no pueden dar toda la atención al ministerio. Ese es el énfasis. Si eso es cierto, entonces ¿por qué Cristo seleccionó a Pedro estando casado? Si es que la lógica es el hecho de que únicamente estando soltero puedes enfatizarte más en el ministerio, entonces ¿por qué Jesús seleccionó a Pedro como incluso uno de los más importantes para que sea parte del apostolado? No tiene lógica. Ahora, si es que alguien me pregunta el hecho de que te parece bien el hecho de que los sacerdotes no pueden contraer matrimonio, lo puedo poner de esta forma. Cada religión tiene derecho de ejercitar sus doctrinas dentro de su grupo como vea conveniente. Que la Iglesia Católica quiera ejercer eso, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero que lo saques de un fundamento bíblico, eso es algo totalmente diferente, porque las Escrituras no mencionan que tienen que hacerlo. Qué curioso, notable que él fuera establecido como la cabeza de la iglesia, siendo un ejemplo modelo para todos los que iban a sucederle, pero realmente es opuesto a lo que la iglesia lo hace. Estaba leyendo en una página web que es Respuestas Apologéticas Católicas, o sea, que dan razón del por qué, y la pregunta específicamente acerca de que por qué los sacerdotes no pueden casarse, o que el hecho de si es que Pedro estuvo casado. Y me pareció muy interesante la forma como desarrollaron la respuesta, por el hecho de que comenzaba a decir, basándose en este pasaje que es bastante obvio, Pedro, suegra, es que tiene suegra, es automáticamente que esa suegra tiene una hija y esa hija es tu esposa. Pero la forma como lo describen es el hecho, bueno, es que no se menciona acerca del nombre de la esposa, no se sabe si es que la esposa había muerto o fallecido, y aparte de eso es el hecho de que diga suegra, no necesariamente significa que se haya estado casado. ¿Sí? Comienzan a hacer un tallarín de tratando de explicar algo que al final de cuentas así como que al final me causó gracia después de toda esa explicación, diciendo al final de cuentas nosotros nos basamos en lo que digan las Escrituras. Cuando me pareció muy extensa la explicación que realmente no salen de las Escrituras, sino la idea de eisegesis, me refiero al hecho de que ponen la idea dentro del texto para poder sacar una conclusión. Cuando la exegesis del texto, lo cual quiere decir que lo que dice el texto, sacando la información tal como es, dice, Pedro estaba casado. Y no existe nada malo el hecho de que esté casado. Pero un clero célibe es tradición y ley humana que es contraria al Nuevo Testamento. Si quieren basarse en las Escrituras, pues en 1 de Timoteo, que menciona específicamente cómo tienes que seleccionar a una persona dentro del líder religioso, menciona un obispo, debe ser pues irreprochable. ¿Qué es lo que dice aquí? Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avarioso, que gobierne bien su casa. Eso significa que tiene la libertad de contraer matrimonio, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Si tiene hijos significa que está casado. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Puedes ver el hecho de que realmente no existe ninguna prohibición de que una persona que está ejerciendo una posición de liderazgo religioso pueda contraer matrimonio. Las Escrituras lo explican claramente, no existe ningún problema al respecto. Ahora, el hecho de que Pedro tuviera una esposa no era una obligación que el resto tenía que casarse o no casarse, sino que está contando de que era parte de su vida. El hecho de que Pedro tuviera una esposa no era una objeción tampoco para que él fuera apóstol. Al contrario, tendría la sabiduría para poder ayudar a los demás. Él siendo casado, queriendo ayudar a una familia que esté casada, él tiene la experiencia. Cuando yo doy consejería a una familia, doy consejería basado también en mi experiencia como matrimonio. Porque sé lo que significa estar en un matrimonio. Sé lo que significa escuchar a su esposa. Y cuando doy consejería a alguien, estoy aplicando algo que estoy dando una consejería a algo que yo he aplicado en mi vida. Tiene más sentido. El matrimonio ha sido declarado expresamente como honroso en todo, sin excepción. Esto lo menciona Hebreos 13:4, que el matrimonio sea honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla.
Los apóstoles eran misioneros y pasaron sus vidas de naciones en naciones paganas, como lo hacen ahora incluso muchos misioneros en la actualidad. También debemos notar que todavía hay personas como Pablo, que se da en el caso, que realmente no habían contraído matrimonio. Entonces, hay circunstancias como las de Pablo, donde él incluso menciona, dice, aconseja no casarse, pero aconseja, no da una doctrina de que no tienes que casarlo. Él sugiere, como diciendo, va a ser más fácil para ti hacerlo. Si es que puedes viajar a ciertos lugares, hacer ciertos detalles, si es que no tienes esposa y no tienes hijos. Va a ser más fácil para hacerlo. No cabe duda de que Pablo considera preferible y aconsejable la soltería para un misionero. Pero cuando se impone esto como una doctrina, causa un terrible problema dentro de la persona. ¿Por qué? Cuando pones a una persona diciéndole que te es prohibido contraer matrimonio en un lugar donde quieres servir a Dios, estás poniéndolo para fallar. Yo soy claro ejemplo al respecto. Mi papá era sacerdote católico. Yo tengo una hermana, media hermana, que es hija de mi padre, sacerdote católico. Solo para darte un ejemplo, el error de lo que es esta doctrina. Y te podría contar de millones de ejemplos dentro de la Iglesia Católica que se dan en este sentido. De personas, sacerdotes católicos que han fallado porque se los pone en una posición donde no pueden estar. No tiene nada de malo el hecho de servir a Dios, al contrario, me motiva a la gente que lo haga, que lo sirva. Pero ¿por qué los pones en una condición en la cual sabes que van a fallar? Los pones en una tentación tan grande que lo único que hacen es pecar en la oscuridad. Gracias a Dios que Él me salvó, me hizo entender su verdad en las Escrituras y tengo el privilegio de servir a Dios dentro de un contexto matrimonial. Y puedo servir más eficientemente por el hecho de que entiendo lo que es una relación, entiendo lo que es una complicación, entiendo lo que es el de educar hijos. Y por ende, cuando comparto esa información, lo hago con un conocimiento previo, no solo leyendo libros, sino que leo, aplico, entiendo y lo ejerzo. Y eso lo comparto con los demás. Entonces, circunstancias así lo único que hacen es dañar el servicio fructífero de una persona que quiera servir a Dios. Y vuelvo, reitero, la Iglesia Católica tiene todo el derecho de hacer lo que vea conveniente dentro de su religión, pero realmente no tiene ningún fundamento bíblico para decir que eso sea algo que tiene que ejercerse. Me parece algo completamente necio el hacerlo, el hecho de enforzar ese tipo de cosas. Podemos leer que Mateo no tiene reparo en dejarnos saber que Pedro estaba casado y que Dios no tiene ningún inconveniente al respecto. Es más, vela por la salud de la suegra, le interesa su relación de familia. Y como vemos lo que ocurrió en el versículo 15, dice, le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Algunos hombres religiosos se abstenían de tocar a las mujeres. ¿Por qué? Porque había casos que las mujeres, si se encontraban en su periodo, y un hombre al tocar a una mujer que estaba en su periodo, automáticamente se consideraba como una persona impura. Y eso iba a ser un inconveniente bastante grande por el hecho de que tienes que pasar por todo un ritual de pureza para poder servir nuevamente en el templo. Por ende, un líder religioso, ya sea un sacerdote o un fariseo, en este caso, se abstenían completamente de tocar a una mujer. Pero en este caso, Jesús hace algo completamente diferente. Él se acerca y la toca. La habilidad de la mujer para levantarse inmediatamente y servir la comida indica que su sanidad fue instantánea y completa. Estamos hablando de una persona que estaba postrada en la cama, que no podía hacer absolutamente nada, que de pronto se levanta y tiene energía no solo para moverse, sino para servir a las personas que estaban a su alrededor. El ministerio de la sanidad de Jesús fue parte de su ministerio principal de traer el reino. ¿Por qué? Cuando leemos en Mateo 4:23 dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El milagro aquí no estaba en el hecho que pudo sanar a una persona que tenía una enfermedad grave, sino en el proceso de la sanación, porque solo fue con un toque, en el hecho de que Jesús se acercó a aquella persona que usualmente hubiera sido marginalizada por el resto de los líderes religiosos y levantándose repentinamente comenzó a servir. Sí, su súbita recuperación de fuerza se hizo
que se levantara al acto para ministrar a las demás personas y argumenta el sentido de bondad y agradecimiento que tenía para con Cristo. Nos enseña incluso el hecho de que cuando muchas veces nosotros recibimos una providencia de Dios, que Dios nos bendice de alguna otra forma, que realmente ese debería ser nuestro acto de servicio inmediatamente. Señor, tú me salvaste, tú me has dado vida eterna. Y eso debería ser y contar mucho más de cualquier sanación física que podamos experimentar. Si es que tú diste tu vida por mí, para que pueda estar en el reino de Dios, gracias al trabajo culminado que hiciste en la cruz, lo mínimo que tengo que hacer es darte mi vida en servicio a ti. Aquí vemos ese claro ejemplo. En Salmo 116:3 menciona, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. La suegra de Pedro representa el servicio como respuesta a la gracia de Dios. Cuando Cristo toca nuestras vidas, nosotros también debemos levantarnos y comenzar a servir a Jesús, donde quiera que Él nos tenga. Aquí, Él hizo un milagro para reafirmar acerca de la verdad de lo que Él estaba enseñando. Los milagros de sanidad de Jesús fueron un anticipo de los beneficios de su muerte y resurrección. Considera que el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz nos da ese regalo de salvación por el hecho de que somos nueva creación, nacimos nuevamente, pasamos a la época de santificación, a la etapa de santificación. De esa etapa de santificación vamos a llegar a la etapa de glorificación, donde vamos a tener nuevos cuerpos, donde no vamos a sufrir enfermedad, donde no vamos a experimentar la muerte. Entonces, estos beneficios no se realizarán plenamente hasta su regreso. Hasta que Jesús venga nuevamente, no vamos a poder experimentar el hecho de que no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Pero aquí Él enseña lo que va a venir, lo que Él pudo hacer, lo que puede hacer. Por tanto, debemos aclarar que este pasaje no enseña que los cristianos puedan esperar sanidad automáticamente en esta etapa de santificación. ¿Que Dios puede sanarnos? Claro que lo puede hacer. Pero al leer este pasaje no significa que Él tiene que hacerlo. Está describiéndonos algo que ocurrió. El propósito de este pasaje específicamente es porque quiere enseñarnos que Jesús es Dios soberano sobre todas las dolencias físicas, sobre todas las circunstancias. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Todo es acerca de Jesús. No se trata acerca de nosotros y lo que nosotros vamos a obtener de Él. Se trata específicamente está describiendo Mateo de que Jesús es el Dios soberano, que tiene poder sobre cualquier enfermedad, que no existe ningún tipo de enfermedad que sea lo suficientemente trágica o grave que Él no pueda sanar, y cualquier circunstancia que sea lo suficientemente difícil que Él no pueda lidiar. Tal fue su impacto que su reputación se expandió por todos los alrededores. Y menciona el versículo 16 que dice que al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó los espíritus con su palabra y sanó todos los que se encontraban enfermos. La razón por la que menciona la palabra atardecer incluso es considerado el hecho de que cuando se difundió la noticia de la sanidad, otros vinieron a buscar esa sanidad y Jesús sanó a todos los que venían, pero la razón por la cual es atardecer es que porque en la cultura antigua mediterránea los judíos valoraban la ley, era importante para ellos la ley. Entonces la llegada al atardecer sugiere que los suplicantes devotos de la ley tuvieron que esperar la puesta del sol porque era el día sábado. Y ellos honraban muchísimo el sábado, no podían hacer absolutamente nada. El sábado comenzaba el viernes al atardecer y terminaba el sábado a la puesta del sol. Ese era el recorrido del día sábado. Recuerdan que la ley era guardar el sábado. Entonces ese era el entendimiento y por eso la importancia de la palabra de bien al atardecer. Entonces, que Jesús pudiera sanar a todos los que estaban enfermos indica que ninguna enfermedad podría frustrar sus poderes curativos. Y si es que era por la tarde, podemos entender que Jesús prácticamente se pasó gran parte de la noche sanando a toda esta gente. Pero aquí menciona algo muy interesante. Es el hecho de que habla acerca de endemoniados. Después del enfrentamiento que Jesús tuvo con Satanás en Mateo 4, del 1 al 11, esta es la primera instancia que Mateo hace referencia de la confrontación que tendría con los emisarios del mismo demonio. La habilidad de Jesús para expulsar espíritus inmundos por orden contrasta los medios drásticos que los judíos, los líderes judíos en ese entonces, solían hacer. Considera que los
exorcistas, por ponerlo de esa forma, judíos en ese entonces, utilizaban diferentes cosas para tratar de expulsar a estos demonios, como por ejemplo el hecho de usar olores ofensivos para ahuyentar a los demonios o anillos en la nariz para engancharlos, o encadenarlos o invocar a los espíritus superiores para que ayuden a sacar esos espíritus inferiores. Todo esto lo estoy sacando de referencias no bíblicas, sino de referencias históricas, como está en el libro de Josefos. Y aquí da ciertos detalles históricos de qué es las prácticas que solían tener. En lugar de esto, Jesús expulsó a los demonios simplemente con su palabra. Lo único que tenía que decir es, sal, y salían. La autoridad absoluta de Jesús que Mateo presentó era el contraste que ellos habían encontrado entre los exorcistas judíos desde entonces, cuando Jesús venía y los secaba inmediatamente. Es interesante reconocer que en otras partes de los relatos de los evangelios, que la posesión demoníaca se distingue claramente de enfermedades. Porque cuando se habla de enfermedades lo pone específicamente, esto es una enfermedad, pero cuando se habla acerca de posesiones demoníacas, hace esa especificación de que son demonios los que están poseyendo a la persona. Aquellos que dicen que la posesión demoníaca en la actualidad dicen, bueno, no, realmente no están poseídos de una forma demoníaca, sino que en una forma primitiva de explicar enfermedades. Simplemente no están analizando el texto con honestidad. Los escritores conocían la diferencia entre una enfermedad y una posesión demoníaca y la establecen claramente aquí. Usar el lenguaje en términos psicológicos como decir, no, realmente tenían esquizofrenia o doble personalidad o cualquier trastorno mental en ese entonces, y como eran tan ignorantes en esa época, lo único que hacen es llamarlo como estaba poseído por el demonio. Pero el lenguaje bíblico realmente aclara que esto era una posesión de un ser sobrenatural dentro de ellos. El negar la existencia del enemigo en este tipo de eventos solo hace que nuestro fracaso sea mucho más fácil. Porque la forma para que un enemigo pueda destrozarte completamente es negar completamente el hecho de su existencia. ¿Qué tan fácil para alguien que te ataque cuando ni siquiera sabes que existe? Cristo demostró su poder sobre Satanás y el propósito de destrozarlo como Dios de este mundo que se lo conoce a Satanás. El desarmar y quebrantar su poder, destruyendo sus obras y su éxito fue tan glorioso que no hubo duda del poder que tenía Cristo sobre estos seres demoníacos. Pero sé que la pregunta que incluso viene en este entonces al explicar estos detalles es para nosotros, ¿existen exorcismos en la actualidad? ¿Existe posibilidad de que demonios tomen control de ciertas personas? Ahora, endemoniado significa ser demonizado o bajo el control interno de un demonio. Todos los casos de demonización tratados por Cristo implicaron la morada real de demonios que controlaban por completo los cuerpos de las víctimas. Hasta el punto que, por ejemplo, vemos que las víctimas hablaban, que los demonios hablaban por medio de las víctimas, como lo vemos en Marcos 5:5, cuando Jesús tuvo un diálogo con una legión de demonios. También estos demonios provocan trastornos, demostrando demencia o locura, como lo vemos en Juan 10:20. O que tienen una fuerza sobrenatural, que es algo que una persona en su normal capacidad no tendría la oportunidad de hacer, como lo menciona en Lucas 8:29. O que están enmudecidos, que no pueden, que han sido restringidos en sus habilidades de funcionar normalmente en el cuerpo, como está en Marcos 9, del 17 al 22. Ahora, los exorcismos fueron practicados por varias personas en los evangelios. En los libros de Hechos vemos que los discípulos de Jesús habían hecho esto. Otros también habían utilizado el nombre de Jesús para exorcizar. En Pablo Hechos 16 menciona también que habían ciertos exorcistas en esa época. El propósito de los discípulos de Jesús que hicieran exorcismos, recuerden que era para demostrar que lo que ellos predicaban tenía autoridad y dominio. Los apóstoles recibieron ese poder de sanar gente, de sacar demonios, para poder demostrar a la gente que lo que ellos predicaban era verdadero. Entonces, la autoridad que ellos tenían era basada y confirmada en esas acciones sobrenaturales que ellos podían hacer. El acto de expulsar demonios era importante para el ministerio de los discípulos. Sin embargo, no está claro que este papel de exorcismo jugara algo muy importante en el proceso de discipulado. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho de que si los apóstoles tenían ese poder de exorcizar, realmente las Escrituras no demuestran que los apóstoles tengan ese
papel de enseñar a sus discípulos a hacer lo mismo, a exorcizar. Cuando leemos las enseñanzas del Nuevo Testamento con respecto a la actividad demoníaca, no discuten las acciones para expulsarlos, no nos enseñan las Escrituras de que tienes que hacer este tipo de cosas para sacar demonios de la gente. No exhorta a la gente que practique este tipo de eventos. Se nos dice que nos pongamos la armadura para estar de pie en contra de ataques del enemigo, como dice en Efesios 6, 10 al 18. Se nos dice que resistamos al diablo, como dice en Santiago 4, 7. Que tengamos cuidado con el enemigo, como dice en 1 Pedro 5, 8, y que no le demos lugar a nuestras vidas al enemigo, como está en Efesios 4, 27. Sin embargo, no se nos dice cómo expulsar a demonios de la gente, o ni siquiera tampoco el hecho de que deberíamos de considerar hacer este tipo de cosas. En otras palabras, no hay un ministerio, y si es que hay ese ministerio, no me gustaría ser parte de ese ministerio en lo absoluto, de tener que lidiar, de sacar gente, el demonio de la gente de una persona. Las Escrituras nos motivan a la batalla espiritual, eso sí, pero esto no implica echar fuera demonios, sino más bien renovar nuestras mentes, como lo menciona en Efesios 4:23. El papel de expulsar demonios fue reemplazado en mayor parte por el evangelismo y el discipulado a través de la palabra de Dios. Dado que los métodos de guerra espiritual en el Nuevo Testamento no involucran la expulsión de demonios, es difícil determinar las instrucciones sobre cómo hacer o qué hacer en esos ciertos detalles. La razón principal por la cual leemos exorcismos en las Escrituras fue única y exclusivamente para demostrar el poder de Jesucristo, siendo Dios, sobre el mal. Esa es la razón por la cual leemos este tipo de eventos aquí. Cristo es el único con la autoridad y el poder para desterrar al maligno de una morada corporal. Así que Él utilizó las Escrituras para contrarrestar los ataques del enemigo. Si recordamos la tentación que tuvo Jesús en el desierto, ¿qué fue lo que utilizó? ¿Usó agua bendita? No. ¿Las piedras? No. Usó la palabra de Dios. Así que lo más cercano que podríamos entender nosotros es el hecho de que la palabra de Dios es la que tiene autoridad y debemos de imitarlo para evitar las tentaciones del enemigo. Nuevamente, todo este tipo de cosas que leemos en las Escrituras no son para que nosotros podamos ser exorcistas, no es para que nosotros nos hagamos curanderos y que sanemos a la gente, no. Las Escrituras nos hablan de una cosa y única específica. Es el hecho de que Jesús es Dios soberano sobre todas las dolencias físicas, sobre todas las circunstancias y sobre los emisarios de Satanás. Todo es acerca de Jesús. No se trata acerca de nosotros. Tanto el milagro de la sanación como los exorcismos tenían un propósito, y Mateo hace referencia de esto, y esta es una declaración que menciona en el versículo 17, que dice, ¿por qué ocurrió todo esto? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. El profeta Isaías, la aplicación de Mateo de Isaías 53:4 muestra que la muerte de Jesús es un acto de sustitución, una expiación en la que Jesús participó con un propósito específico. ¿Y cuál fue ese propósito? Bueno, pues leamos Isaías para que entendamos cuál fue. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Este pasaje suele ser completamente malinterpretado y torturado para sacar un significado completamente diferente. Mira, aquí las Escrituras dicen que Jesús murió para nuestra sanación. ¿Pero qué tipo de sanación estás hablando? Isaías no habla allí de milagros, sino de la muerte de Cristo para beneficios que están mucho más allá de los temporales. Es un beneficio espiritual, una sanación espiritual de gracia extrema. Los que indudablemente se hablan de las impurezas de las almas, Mateo declara no solo en beneficio conferido por Cristo en aquellos enfermos, sino el propósito de Cristo tenía que ser herido y molido para nuestras transgresiones,
para que nosotros seamos sanos de esas transgresiones. Recuerda, contexto, contexto, contexto. Y al leer Isaías, el contexto habla específicamente de una condición espiritual, no de una condición física. Las palabras usadas en Isaías de transgresiones e iniquidades, literalmente, son cosas que desgastan. ¿Cómo lo hacen? Se puede hacer una referencia a las enfermedades. Pero Jesús fue mucho más allá de que Él se considera como un curandero físico. Jesús vino para sanar a la gente de algo mucho más allá de una gripe, de una enfermedad, de una fiebre. Sería vano limitar al Hijo de Dios como un médico que sana heridas corporales únicamente. Jesús dio vista al ciego para mostrar que Él era la luz del mundo. Devolvió la vida a los muertos para demostrar que era la resurrección y la vida, como lo menciona en Juan 11:25. Cristo fue enviado por el Padre para librarnos de todos los males y miserias al no conocerlo a Él. Porque ¿cuál es el propósito? Y esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta pregunta? ¿Jesús murió para sanarnos físicamente? Absolutamente no. La palabra mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Puede tergiversarse al tomarse de forma literal si no analizas el contexto bíblico. El apóstol Pedro hace referencia de Isaías de la misma forma, pero explicándolo en un contexto de la cruz. En 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Imagínate qué absurdo el hecho de que esté leyendo este pasaje y el decir que por nuestros pecados y por sus heridas estoy sano de cáncer. Y por sus heridas estoy sano de un dolor de cabeza. Y por sus heridas estoy sano de una fiebre. ¿De dónde sacas eso? El contexto no habla acerca de enfermedades físicas. La palabra de Mateo no parece ser citada literalmente de Isaías, ni el sentido parece ser el mismo, ya que el evangelista le está aplicando en un contexto de la sanación cuando el profeta parece hablar de un contexto de pecados. Pedro parece aplicarlos al llevar nuestros pecados, es decir, que el castigo de nuestros pecados y sus azotes, y por su sufrimiento en la cruz, nosotros somos salvos de algo mucho más allá de cualquier cosa física que pueda pasarnos. Los evangelistas, en sus citas del Antiguo Testamento, se preocupan de un sentido de lo que está ocurriendo en el evento. La razón por la cual sanó Jesús en esos momentos, en esas circunstancias, y exorcizó a aquellas personas, fue para demostrar la autoridad que Él tiene. Entonces, no se trata del hecho de que Jesús únicamente vino para sanarnos físicamente. El resultado de la salvación en un cuerpo glorificado, sí, derrota la muerte, derrota la enfermedad. Pero este pasaje no habla del hecho de que cuando tú eres salvo automáticamente también vas a ser sano físicamente. Y lo único que tienes que hacer es mirar a nuestro alrededor. Cristianos, ¿sufrimos enfermedades? Por supuesto. ¿Sufrimos dolencias? Por supuesto. ¿La muerte está a nuestro alrededor? Lamentablemente así lo es. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un mundo quebrantado por causa del pecado. Entonces, hay experiencias individuales de sanidad en la era actual, sí las hay, pero estas no justifican la noción de que los cristianos puedan simplemente nombrar, reclamar, declarar sanidad. Sobre la base de que ya se nos ha sido garantizado, basado en este pasaje de que Isaías, somos sanos. El punto de los milagros enfatiza la autoridad única de Jesús, no las bendiciones que trae a su pueblo únicamente. Lo triste del caso es el hecho de que muchas iglesias y muchos cristianos leen estos pasajes y buscan esta excusa para decir, mira, yo soy sano, yo declaro sanidad en mi familia, en mi cuerpo, en lo que sea, cuando lo único que les interesa es recibir las dádivas sin interesarse del que da. Jesús es Dios soberano sobre todas las dolencias físicas, sobre todas las circunstancias, sobre los emisarios de Satanás y sobre el pecado. Sobre el pecado. Ese es el punto por el cual vino Jesús a morir. No para sanarnos físicamente. Porque ¿qué te sirve el hecho de que seas sano de cualquier enfermedad física momentánea en este mundo si a final de cuentas vas a parar al infierno por toda la eternidad? No tiene ningún sentido.
Mateo emplea las sanaciones y exorcismos como hechos por Jesús como apologética mesiánica, como prueba de la afirmación de la divinidad de Jesús como el Mesías esperado. Mateo pasa gran parte de su narración presentando a Jesús como alguien quien ahora tiene autoridad del cielo sobre la tierra. Jesús deja a sus apóstoles este poder del Espíritu Santo con el mismo propósito que Mateo tuvo para afirmar el mensaje de Isaías, como se encuentra en Romanos 15, 18 al 19, que se los dejo para que ustedes lean después por falta de tiempo. Que igual en 2 Corintios 12, 12, que Él da este poder a sus servidores, a sus discípulos, apóstoles, para que la palabra que ellos predican tenga autoridad basada en las sanaciones. Cristo llevó tanto la culpa como la maldición del pecado, como lo menciona Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Tanto la sanación física como la victoria final sobre la muerte está garantizada por la obra expiatoria de Cristo, pero estas no se realizarán hasta el momento en que Él llegue. Todavía estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado. El aspecto de disfrutar la sanación física se va a dar en su plenitud cuando Jesús regrese. En 1 Corintios 15, 26 dice, y el último enemigo será abolido, que es la muerte. Así que claramente, este pasaje nos enseña perfectamente acerca de este Dios soberano que tiene este poder sobre las dolencias físicas, sobre circunstancias, sobre los emisarios de Satanás, pero sobre todo sobre el pecado. La enfermedad es una consecuencia del pecado de Adán y también una ilustración del pecado. Pero Dios no está obligado a sanar a todas las enfermedades. Esa no es su prioridad. Él está comprometido a salvar a todos los pecadores que lo invocan. Esa es su prioridad. Jesús demuestra su singularidad con sus palabras, pero también con sus acciones. Viene con poder a dar vida a las personas, pero vida eterna, a transformar a la gente. Hay una gloria única en el acercamiento de Jesús a las personas, como resultado de lo cual nunca vuelven a ser las mismas. Cuando Jesús toca a alguien, esa persona no vuelve a ser la misma. Y eso es lo que necesitamos buscar en Él. A Él mismo. Estar satisfechos única y exclusivamente en Cristo. No en lo que nos da. Lo cual es una tremenda bendición. Pero no vamos a Él solo porque nos da cosas. Nos vamos a Él porque Él es suficiente. Y no necesitamos absolutamente nada más. Estamos buscando a Cristo por las sanaciones o porque Él es el Rey Salvador. Y este es el punto que tenemos que considerar el resto de nuestras vidas. Porque si tenemos todo lo que este mundo tiene que ofrecer, pero si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Pero si tienes a Cristo, a pesar de que te falte todo, tienes más de lo que podías anhelar. Amén. Gracias, Señor, te doy, Padre Santo, por darnos mucho más allá de lo que podemos pedir, que es tu Hijo. Gracias por el regalo de salvación y esa vida eterna que tenemos en el trabajo culminado que tu Hijo hizo por nosotros. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a estar completos, satisfechos y contentos únicamente en ti. A pesar de que este mundo traiga tantas tentaciones a nuestro alrededor, al querer buscar ya sea eventos milagrosos, satisfacción en cosas a nuestro alrededor, en los ídolos que este mundo tiene que presentarnos, Señor. No permitas que nuestro enfoque se pierda de estar satisfechos única y exclusivamente de ti, Señor, Dios soberano, que tienes poder sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Permítanos, Señor, vivir dignos de servirte. Transforma nuestras vidas, Señor. Cambia nuestras vidas en tal forma de que cuando la gente nos mire, pueda observarte a ti. Por honor y gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos.